Conecta y pilla todos los canales en el televisor utilizando tubo de aluminio. Te voy a mostrar cómo puedes hacer una antena para ver todos los canales de televisión en cualquier televisor. Así que iniciemos. Vamos a cortar 1 metro 450 milímetros. Por aquí tenemos la medida. 57 pulgadas de tubería. Debemos de utilizar la cinta y marcar 35.5 centímetros de cada lado de nuestro tubo, 14 pulgadas. Ahí está la primera medida. Debemos de voltear el tubo y realizar esa misma medida del otro lado. 35.5. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Este producto que estamos haciendo hoy fue uno de los ganadores en el día de ayer de la encuesta que realizamos para ver cuál antena te interesaba que hiciéramos. Luego vamos a marcar, seguido de esa línea, 7 centímetros. 7 centímetros. Estoy utilizando 2 marcadores para identificar el punto porque el rojo tiende a borrarse. Correcto, esa es la idea del rojo. Entonces marco del otro lado 7 centímetros. Ok, y ahora vamos a realizar unos doblez. Donde realizamos los doblez debemos de realizar un doblado aquí de 90 grados. Voy a utilizar este troquel doblador de tubo realizado aquí en el canal. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar en el centro para realizar el primer doblez, 90 grados. Y me voy al otro lado aquí, donde voy a realizar también el otro doblez 90 grados. Sostengo firme y hago esto. Ya el tubo se va acortando. Volteo del otro lado y debo de realizar ese mismo trabajo, 90 grados, y que quede paralelo a este. Ten pendiente eso, para que no te vaya a quedar torcido. Realizamos el primero y ahora vamos a realizar el segundo doblado. Fíjate cómo va quedando el tubo. Aquí tengo la otra marca. Ahí está. Y ahí debo de realizar el otro doblado. Vamos a ver si tengo fuerza todavía. Ok, y fíjate cómo quedan los tubos. Que quede en 90 grados, 90 grados. Y lo dejamos así. Hemos terminado con el troquel. Ahora vamos a identificar el centro de nuestro rectángulo. Tenemos 59 centímetros. Mitad de 59, 29.5 centímetros. Ese es el centro. ¿Y qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a buscar un envase que tenga un diámetro, fíjate, de 19 a 20 centímetros, como tú lo consigas.
de 19 a 20 centímetros. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una línea, una simple línea. Vamos a buscar otra vista con la cámara más amplia. Bien, creo que se observa mejor. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Voy a colocar prácticamente en la misma línea nuestro elemento. Observa, quiero que observe ese detalle, fíjate. La idea es, lo que estoy tratando es de que tú puedas observar. Bueno, lo importante es que ya tú sabes cuál es la idea. Y voy a sostenerlo y voy a ir girando de esta forma, mira. Observa lo que hice. Medio arco, mira. Medio arco. Entonces me ubico en el otro lado. Lo voy a doblar así porque para mí ya es más fácil. Y voy a sostenerlo. Y voy a terminar de doblar el tubo de esta forma. Mira. Entonces aquí te recuerda que te decía. Y vamos a ir cerrando nuestros elementos. Vamos a dejarlo ahí para sentarme. Entonces aquí con mucho cuidado debemos de ir cerrando. Podemos buscar otro envase que tenga menor diámetro para que no se nos deforme esta pieza. Busqué un envase de pintura para continuar cerrando los elementos y que de esta forma y luego entonces terminar de darle la forma ampliándolo, pero ya fíjate, entonces vuelvo otra vez y busco el envase más grande. Y ahora sí, voy a terminar de guiarlo. Fíjate cómo él viene abriendo. Cómo va quedando la vuelta. Y aquí yo voy ajustando y cerrando aquí y obteniendo esta forma. Excelente. Y ahí lo tenemos. Ok. El diámetro del tubo mínimo puede ser 4 milímetros. Puede ser un tubo de cobre incluso. Puede ser de 6 milímetros, puede ser de 10 milímetros y puede ser de 13 milímetros. Y el ancho del mismo debe de ser mínimo del diámetro del tubo que utilice. Esa será la separación que tú le vas a dar al prototipo que tú construyas. Correcto, mira. Entonces ese será mi ancho. Para hacer la conexión de la antena, todo dependerá del tubo que utilices. Correcto. Si utiliza un tubo mayor de 10 milímetros, deberás de utilizar, vamos a ver, por lo menos un tapón PVC de 1 pulgada. Fíjate, este es de 3/4. No me conviene, entonces me conviene un tapón de 3/4, ya que estoy utilizando un tubo de 10 milímetros o más. Y este tapón me permitirá colocar encima mi antena para luego poder fijarla al soporte. ¿Qué te parece esta idea? Entonces, ¿qué sigue? Realizar la conexión de mi proyecto. Para ello necesito un taladro para hacer la perforación necesaria y sujetar esta antena acá. Bien, para fijar nuestro proyecto vamos a medir entonces la mitad en el espacio para poder fijarla y que quede centrada.
Mitad ahora de 6 centímetros son 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Perdón, de 6, 3 centímetros. De 6, 3 centímetros. Ahí vamos a hacer los agujeros que van a sostener en el tapón nuestra antena en el centro. No te confundas, es a sostener la antena que vamos ahora. La conexión será en otro punto. Ahora tomaremos nuestro tapón, lo colocamos aquí y debemos de fijar la antena de esta forma. Excelente. Tomamos los tornillos, lo introducimos de esta forma. Volteamos y debemos de colocar las tuercas en el fondo. Por cierto, si no te has suscrito al canal JM, te invitamos a que te suscribas en este momento. Si puedes, regálanos un like, comparte este contenido. Y en realidad estamos dando respuesta a uno de los tutoriales que subimos en el día de ayer, donde hicimos una encuesta. Y la mayoría de los suscriptores votaron por este proyecto. Entonces fíjate, aquí ya tenemos sostenida nuestra antena. ¿Qué te parece? Un proyecto muy limpio, muy transparente. Muy bien, amigo, estamos casi terminando nuestro proyecto. Para realizar la conexión de esta antena utilizaremos un cable coaxial RG6. Le colocamos un terminal. Y sacamos puntas. Necesitaremos también una reducción PVC de media a 1 pulgada o de 1 pulgada a media, que se colocará aquí. Una T que servirá de soporte de nuestro proyecto para poder colocar nuestra antena. Tubo y tornillos para poder hacer la conexión del cable coaxial. Entonces vamos a preparar este soporte primeramente para poder sostener nuestra antena. Vamos a cortar con este tubo PVC de media pulgada 2 pedazos. La idea es ensamblar de esta forma nuestro producto.
Este lo vamos a colocar aquí. La idea es la siguiente: cruzar este capucho que muchos conocen. Este capucho lo obtuve de un balun o transformador de impedancia. Este capucho viene junto con un transformador de impedancia. Acá lo voy a utilizar. Me va a servir de cubre falta. Vamos a ver si lo hago bien. Ok, así mismo. También puede usar un tapón PVC, perforarlo si deseas. Como ya lo tengo, le encontré uso de esta forma. Lo cruzo por aquí y aquí lo introduzco. ¿Qué te parece? Y aquí evita que penetre agua. Ahora cruzo todo así y pongo acá. ¿Qué te parece esta nueva idea? Entonces, ahora simplemente es nosotros hacer la conexión de la antena, pero para esto nosotros tenemos que perforar ahora nuestra T, ya que si conectamos en estos puntos la antena no va a obtener mucha ganancia y nos vamos a eliminar unos cuantos megahertz de la antena. Entonces vamos a hacer la perforación en el centro. Cambiamos de barrena. Entonces nosotros vamos a hacer la conexión de la antena en este punto. Observa, punto 0. Bien, y voy a tomar la barrena para marcar acá. Ahí debe de quedar la conexión de tu proyecto. Voy a utilizar tornillo tipo rocachapa autoperforable. Y fíjate cómo lo coloco. Uno y 2. Ahora tomamos nuestro proyecto y lo colocamos así. Introducimos, sacamos el cable coaxial, colocamos y ahora debemos de doblar el cable coaxial para hacer la conexión en cada punto que tenemos. Ahí tenemos el primer punto. Y ahí tenemos el segundo. Observan. Podemos entrar un poco. Vamos a dejar eso así. No me voy a complicar mucho. Vamos a cortar el excedente. Y voy a cerrar. Y entonces voy a terminar de apretar los tornillos. Ahí está el primero apretado y venimos y apretamos el segundo. Y ahí tenemos el segundo apretado. Evitamos y verificamos que la malla no vaya a estar en contacto con el dipolo contrario. Correcto.
Verifica si debe de aflojar, ajustar, haz todo lo posible. Yo voy a hacer una verificación. Y verifico con un cartón plástico que este cruce, mira, queda despegado y ahí califico que todo está bien. Y ya por aquí tenemos la conexión ya de la antena completa. Vamos a limpiar. Ok, amigos, entonces hemos llegado al final cumpliendo con ustedes. Esta antena fue una de las que propusimos en el día de ayer. La votación quedó 6-6 entre esta antena, la antena número 3, que es esta, y la antena número 2, que es una antena tipo helicoidal. Entonces opté por hacer esta antena adelante y en el transcurso de la semana, entonces poder llevar la otra antena. Si te ha gustado este proyecto, por favor, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Para nosotros es un honor recibirte aquí. Si desea colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la suscripción como miembro del canal o a través de algún aporte que quiera hacer directo con el super chat, la super gracia o cualquier donación que tú decidas hacer para nosotros invertirlo en materiales. Gracias. Ok, amigos, entonces la antena la voy a colocar así para hacer la prueba de ella fuera de la casa y dentro de la casa. Fíjate cómo va a quedar esta antena instalada. Tú puedes orientarla de la forma que más te convenga. Si no te conviene así, puedes acostarla. Invierte aquí la posición de la T y la podrá acostar. Entonces yo la tengo aquí para hacer una primera demostración dentro de la casa. ¿Qué te parece? Vamos allá a hacer la prueba en el televisor. Ok, amigos, vamos a concluir nuestro contenido. Ya tenemos la antena instalada, ahí está. Pero hoy vamos a adicionarle algo más. Vamos también a probar esta TV de las antiguas, que muchos la solicitan aquí en el canal, que si la antena funciona con uno de estos televisores de los antiguos. Pues aquí vamos a contestar todas las preguntas de paso con esta antena que te propuse aquí en el canal JM Actualidades. Hice conexión previa de la antena. Vamos a encender la primera y fíjense de qué forma está instalada la antena. Miren, observan. Y está orientada porque es muy larga. Entonces, una simple prueba de que esta antena funciona perfectamente en el interior de la casa. Vamos a correr algunos canales y luego vamos a sacar esta antena al exterior. Entonces, vamos ahora a hacer la prueba con el otro televisor. Fíjense cómo esa antena recibe los canales. Creo que aquí ya no hay duda. Esa antena hay que orientarla. Yo la tengo de frente instalada. No la voy ni siquiera a mover porque mi intención es montar esta antena en el exterior. Es simplemente para que ustedes vayan visualmente haciendo una auditoría de los canales. Y ahora
¿Qué voy a hacer? La voy a desconectar la antena. Vamos a desconectar la antena. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar un canal análogo. Voy acá y voy desde este punto que está aquí. Bueno, vamos a colocar un canal digital para que no se quede haciendo la antena. Fíjate, en esa posición es que yo siempre la conecto y solamente es irla orientando. Vamos a dejarlo ahí y aquí voy a desconectar la antena. Fíjense, se va la señal. Correcto, miren. Entonces vamos a darle paso ahora rápidamente a nuestra otra TV, que ahí la tenemos. Este es el cable coaxial. Es lamentable que no vayan a ver. Bueno, cuando lo conecte a la antena, ustedes verán. Ok, y ahí llega señal a medida que conecto y desconecto, fíjense. Entonces ahí conecté al televisor antiguo. ¿Pueden captar cómo se ve esa imagen? Entonces voy a cambiar. Fíjense cómo se ve esa antena en el interior de la casa. Ok, vamos a mostrarles. Fíjense, son muchas cosas que hay que hacer hoy. Fíjense la antena conectada al televisor antiguo. Aquí es para que la persona no tengan que comentar nada de que si trabaja con un televisor viejo, si trabaja con un televisor moderno. Ahí pueden ver cómo esta antena está funcionando. Y esa antenita está instalada en el interior de la casa. Observen que son canales análogos, debido a que esta antena, para poder trabajar con canales digitales, necesita una caja decodificadora. Bueno, ahí pueden ver cómo trabaja todo. ¿Vieron qué nítida se ve esa antena en el interior? Entonces ahora voy a instalar fuera de la casa. Voy a hacer para llevarme mi antena. Ahí desconecté, se perdió la señal. Y ahí tengo mi antena en la mano. Entonces me voy ahora fuera de la casa a hacer la otra prueba. Ok, entonces ahí tengo la otra antena instalada, la conecté y ahí está en el tubo. Esa antena la vamos a dejar ahí. Si debo de orientarla, recuerda, solamente debe de moverla. La voy a dejar así, si tengo que hacer alguna orientación la hago más tarde. Ok, estoy agotado realmente, estoy cansado. Hoy es domingo y he tenido una semana fuerte, mucho trabajo. Aparte de estos videos que trato de llevarle aquí en el canal JM Actualidades. Quiero descansar un par de días, pero seguiremos llevándole contenido de calidad como siempre. Pero hoy me siento un poco agotado y quiero distraerme. Voy a concluir este video para que ustedes puedan realizar este proyecto. Entonces, miren, yo hice la instalación de la antena fuera de la casa. Disculpen si hay un poco de reguero. Ahí está la antena, no tiene el cable porque tuve que adaptárselo para poder conectar ese televisor antiguo. No tiene señal, entonces miren, una vista rápida. Por aquí viene el cable coaxial, el cual tengo en la mano. Y como pueden ver, hice un empalme con el otro cable coaxial del TV. Yo voy a colocar aquí para que ustedes puedan apreciar la pantalla de ese televisor antiguo. Entonces, aquí tengo el cable que viene y aquí tengo el otro cable. Observan. Entonces quiero conectarlo aquí y ahí llega señal. Recuerden que es señal análoga, debido a que si deseo que esta antena pueda ver canales digitales, tengo que instalar una caja decodificadora. Yo tengo dos cajas decodificadoras nuevas que no he estrenado aún, que en un video después me voy a mostrarle cómo se ven los canales. Entonces vamos a cambiar. Fíjense con qué calidad se ve esa antena. Es para que las personas que siguen este canal y que desean hacer una antenita para este tipo de televisor no tengan duda. Aquí todas sus respuestas están contestadas. Fíjense con qué calidad se ve esa antena en ese televisor. Estos son canales análogos. Por eso ese diseño de esa antena.
Fíjense que no es una antena común, es una antena que opera en la banda baja UHF a partir de los 170 MHz hasta los 216 MHz y en la frecuencia alta UHF a partir de los 465 MHz hasta los 760 MHz me dio de corte esta antena. Entonces aquí es un telemaratón aparentemente que hay y un par de canales están en cadena. Pero ya pueden ver cómo esa antena trabaja con ese televisor. Excelente, ¿verdad? Una imagen nítida y clara. Entonces, tengo que realizar la desconexión ahora para poder cambiar al otro televisor y vamos a ver qué nosotros entonces encontramos cuando montemos esta antena en el otro televisor. Vamos ahora a subir la cámara. Voy a hacer una pausa ya que tengo que ajustarlo todo aquí donde tengo ubicado la cámara. Ok, ajusté un poco la base y aquí tengo el cable nuevamente y ahora vamos a conectarlo en el televisor. Y fíjense ese otro canal cómo se ve, TV digital. Fíjense ese otro, canales digitales, nítido, ¿verdad? Entonces, esa es una antena que ustedes la pueden hacer y van a encontrar todos los canales. Es una antena estandarizada, realizada bajo las normas, para que pueda funcionar en cualquier país. No importa donde tú te encuentres, tiene que funcionar esa antena, si ustedes la hacen con las medidas y las instrucciones que yo le di. Muchas veces hay personas que hacen comentarios inapropiados de que no le funcionan las antenas. Pero si no te funciona, mándame, cuando yo te mando un correo, mándame la imagen de la antena que tú hiciste para yo evaluarla y yo te voy a decir dónde tú cometiste el error. Con gusto, yo estoy para ayudarle, porque son antenas que funcionan. Yo he construido antenas de estas para personas que la fabrican y la distribuyen. Entonces, si una persona me paga a mí para que yo le diseñe una antena y ellos venderla, entonces, ¿cómo voy yo a engañarlo a ustedes con una antena que no funcione? Yo no entiendo. Entonces, por favor, vamos a empezar a ubicarnos. Hay canales que están haciendo las cosas bien, como el canal JM Actualidades. Esto no se trata de buscar muchas visitas, sino de que ustedes se encuentren satisfechos al momento de realizar un proyecto. Yo he realizado muchas antenas, pero yo siempre contesto que cada antena tiene un dueño y tiene una necesidad. Tal vez en tu país tú puedas conseguir cable coaxial, puedas conseguir ese tubo, pero hay otros países que se le dificulta conseguir los materiales y hay que presentarle diferentes alternativas. Ese es el objetivo de nuestro canal. Y en lo que he estado hablando, han visto que he ido cambiando los canales y ustedes pueden ver cómo se ven esos canales. Nítido. Entonces ese es mi proyecto que tenía para este fin de semana. Espero que lo compartan, se suscriban, le den like si desean hacer alguna donación para yo seguir invirtiéndolo en ustedes mismos, comprando los materiales que yo requiero. A mí se me agotan los materiales y tengo que salir a comprar materiales como todo el mundo para poder seguir llevando contenido. Entonces, nada, amigos, quería presentarles ese proyecto. El día de hoy hemos concluido. Queda una o dos antenas pendientes de la que les mostré ayer en la encuesta. Y nada, nos vemos pronto. Así que un abrazo para todos y bendiciones. Su canal JM Actualidades. Hasta la vista. Gracias.